Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Express a este Periodic, el juego de los elementos, un juego diseñado por John Covellou y Paul Salomón y publicado en castellano por ediciones Más que Oca. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida tendremos que colocar el tablero de la tabla periódica de los elementos en el centro de la mesa. Después cogeremos todas las cartas de meta y las dividiremos según su color y nivel de dificultad. Las verdes son fáciles, las azules son medias, las lilas son difíciles y las rosas muy difíciles. Al lado de cada una de ellas colocaremos las fichas de premio correspondientes a su color. Cada una de estas cartas dispone de unos diferentes elementos objetivo que tendremos que marcar en el tablero con los marcadores del color correspondiente. Por ejemplo, la verde nos marca que tenemos que conseguir el carbono y el hierro, pues tendremos que marcar el carbono y el hierro con esos marcadores. En este caso el azul nos dice silicio, germanio y antimonio, pues tendremos que marcarlos en el tablero. De esta manera estarán marcados en el tablero los elementos que hay que ir con los matraces. También tendremos que disponer aquí las cartas de familias de elementos. Estas cartas las dispondremos formando un círculo que iremos recorriendo en el sentido de las agujas del reloj. Y por último colocaremos los marcadores de puntos de 3, 5 y 15 puntos a un lado de la mesa. Tendremos que designar un jugador inicial y a ese jugador le daremos 3 de estas fichas de energía, al siguiente jugador le otorgaremos 4 fichas de energía y colocaremos una ficha de energía en cada una de las zonas de tendencia periódica. Después el jugador inicial colocará su microscopio en la primera carta de esta familia de elementos, en este caso en la de otros metales. Saltándonos una colocaremos el siguiente jugador en la siguiente en el sentido de las agujas del reloj. Esto también decidirá en qué posición comienzan los matraces de cada jugador, es decir, en la zona en la que hayamos elegido, en este caso el verde está en otros metales, el elemento con menor número atómico es el aluminio, por lo que su marcador empezará en esa. Este jugador tiene los gases nobles y el que menor número atómico tiene es el helio, por lo que empezará ahí. Después de esto, cada jugador recibirá 3 de estas cartas de agenda que son objetivos de final de partida. El jugador en secreto decidirá quedarse con una y las otras 2 se retirarán de la partida. Cuando todos los jugadores hayan decidido qué carta de agenda se quedan, habrá terminado la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Para conseguir estos puntos, los jugadores, mediante el uso de las tendencias periódicas, tenemos que ir moviendo nuestro matraz a través de la tabla periódica para acabar en los diferentes elementos que nos piden las cartas de meta. Cada vez que acabemos en una carta de meta, colocaremos uno de nuestros marcadores y si completamos una carta obtendremos los puntos necesarios. Adicionalmente tendremos que intentar acabar en las posiciones en las que nos piden nuestros microscopios para ir avanzando a través del registro académico. Al final de la partida, el jugador que haya acumulado mayor cantidad de puntos será el ganador. Una partida de Periodic dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumpla una de las 2 condiciones de final de partida. La primera de ellas es que una de las 4 pilas de cartas de meta se agote, es decir, que uno de los colores de carta ya no quede ninguna de las cartas. O podría ocurrir que 2 de los jugadores hayan ocupado las posiciones del registro académico, la última y la penúltima. En ese momento se ejecutaría el final de la partida y el resto de jugadores dispondrían de un turno más para acabar la partida. Después de eso, la partida acabaría. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos de Periodic. Cada uno de los turnos de Periodic podríamos dividirlo en 2 fases diferenciadas. El primero sería una fase de activar tendencias periódicas para mover nuestro matraz a través del tablero. Después de esto tendríamos una pequeña fase de actualización donde miraremos si se ha cumplido alguna de las cartas de meta o si hemos conseguido avanzar nuestro matraz a través del registro académico. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas fases. En primer lugar nos encontramos con la fase de activar tendencias periódicas. El juego tiene 5 formas de mover nuestros matraces, que serían, según el número atómico, la energía de ionización, el radio atómico y la masa atómica. Los jugadores podrían decidir una de 2 formas diferentes de moverse. Si quieren moverse utilizando más de una tendencia, tendrán que colocar una de sus fichas de energía en la tendencia que quieren utilizar. Después de esto, si quieren seguir moviendo con otra tendencia distinta o la misma, tendrán que utilizar 2 fichas y así sucesivamente. Es decir, la primera nos sale por una ficha, la siguiente por 2 y la siguiente por 2, etc. mientras tengamos suficientes fichas para activar. Otra de las opciones que tendría un jugador es activar una sola tendencia, pero en vez de pagar una ficha, cogería todas las fichas que haya en esa tendencia. Por ejemplo, si quisiéramos activar la tendencia de aumentar radio atómico, podríamos coger estas 3 y llevarlas a nuestra reserva. Pero durante ese turno solo podremos realizar ese movimiento. Es decir, si solo queremos mover una vez, cogeremos ficha. Si queremos mover más de una vez, tendremos que utilizarlas. Vamos a ver cómo funciona el movimiento de cada una de las tendencias periódicas. Siempre que activemos una tendencia periódica, podremos mover entre 1 y 5 movimientos según nos permita ese tipo de tendencia.
Si utilizamos la tendencia de aumentar o disminuir número atómico, tendremos que aumentar el número atómico, es decir, el número que aparece en la parte superior izquierda de cada elemento en la tabla periódica, yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, podremos movernos 1, 2, 3, 4 y 5 en esta dirección, acabando en cualquiera de estos, o moviendo 1, 2, 3, 4 y 5 en esta dirección, por lo que podríamos acabar entre el oxígeno y el argón si utilizamos esta tendencia. Destacar que la tendencia de aumentar o disminuir el número atómico es la única que nos permite realizar estos saltos a través del tablero. El resto no nos lo permitiría. Después tenemos aumentar energía de ionización. La energía de ionización en la tabla periódica aumenta según nos desplazamos hacia la derecha y hacia arriba en cada uno de los elementos. Por lo tanto, aumentar la energía de ionización nos permitiría movernos hacia la derecha o hacia arriba indistintamente. Por ejemplo, en este caso podríamos movernos 1, 2, 3, 4 y 5 y acabar en el flúor. Aunque también podríamos mover 1, 2, 3, 4 y 5 y acabar en el argón. No podemos ir hacia abajo ni hacia la izquierda. Aumentar el radio atómico lo hace la tabla periódica si nos dirigimos a elementos que están más abajo y más hacia la izquierda. En este caso, si lo utilizamos, podríamos mover 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el cobalto, o podríamos mover 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el oro, etc. Siempre moviéndonos en la dirección abajo o hacia la izquierda. De la misma manera, aumentar la masa atómica aumenta hacia abajo a la derecha, por lo que podremos mover 1, 2, 3, 4 y 5 o 1, 2, 3, 4 y 5 como queramos. Y para disminuir la masa atómica tendremos que ir hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos que mover hacia la izquierda y hacia arriba. En este caso, pues podríamos hacer 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Destacar que con este no podríamos hacer 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que este movimiento de saltar de aquí hasta aquí solo se puede hacer con la tendencia de aumentar o disminuir número atómico. Y con esto hemos visto cómo funciona cada una de las tendencias para ir moviendo nuestro matraz a través del tablero. Una vez hayamos terminado nuestro movimiento según la tendencia que hayamos activado, imaginemos por ejemplo que hemos activado aumentar radio atómico y movemos 1, 2, 3, 4 y 5, si hemos terminado en una región que tiene uno de los marcadores, es decir, que tiene un objetivo dentro de una carta de meta, cogeremos uno de nuestros marcadores y marcaremos que nuestro matraz ha llegado a ese elemento. En este caso el oro se encuentra aquí, colocaríamos aquí un cubo. Esto es importante, que solo se puede realizar si acabamos el turno en esa posición. Una vez hayamos terminado nuestro movimiento y hayamos colocado nuestro cubo, si procede, pasaríamos a una pequeña fase de actualización donde miraríamos si se ha completado alguna de las cartas de meta o si hemos caído en alguno de los elementos que cumple la condición de nuestra siguiente carta de familia. En primer lugar, vamos a ver cómo funcionan estas cartas. Si en algún momento alguna de las cartas tiene un cubo en cada uno de sus elementos, ese jugador habrá completado la carta. El jugador se llevará la carta, que marca en este caso 8 puntos de victoria, que serán puntos al final de la partida. Si algún jugador había colocado algún cubo extra en esa carta, imaginemos que el jugador azul ya había colocado un marcador en el oro, ese jugador se llevará un marcador de 3 puntos de victoria, aunque no se llevará los puntos de la carta. Si el jugador había colocado 2 cubos, se llevará un marcador de 5 puntos de victoria, aunque no haya sido él el que haya completado la carta. Si completamos la carta, cogeremos la carta, la llevaremos a nuestra zona de juego para marcar que la hemos completado y después tendremos que mover los marcadores de nuevo a las nuevas condiciones que aparecen. En este caso tendríamos que mover los marcadores al titanio, tendríamos que moverlo al cobalto y tendríamos que moverlo al tantalio. De esta manera vuelven a estar marcados los elementos que hay que conseguir para completar esta nueva carta. Adicionalmente, el jugador que completó la carta se lleva una de estas fichas si queda alguna, hay 3 en cada una de las pilas, que son tendencias gratuitas. En este caso, tenemos una tendencia gratuita que nos indica que el jugador podrá realizar esta tendencia sin necesidad de utilizar ninguna de las fichas de energía. La colocará aquí y la podrá utilizar en cualquier momento de la partida una sola vez. Después de utilizarla, se retirará a la caja de juego. Una vez hemos visto si se ha cumplido alguna de estas cartas, miraremos si el jugador ha cumplido que su marcador haya acabado en la familia de elementos que indica su siguiente carta en el sentido de las agujas del reloj. Si el jugador, por ejemplo, ha acabado, en este caso, en cualquiera de estos elementos de la familia de metales alcalinos, el jugador avanzaría su marcador a esa posición y avanzaría una posición en su marcador del registro académico. De esta manera, acabar en los elementos de las próximas cartas hará que nuestro marcador del registro académico avance, lo cual también nos dará puntos al final de la partida y puede desencadenar el final de la partida si los marcadores se encuentran en la posición final y en la penúltima. Por último, comentar las últimas 3 fichas de premio que quedan por comentar.
Esta nos permitiría mover más 3 espacios en un solo movimiento, es decir, en vez de solo mover hasta 5, podríamos mover hasta 8. Esta nos permitirá coger 2 fichas de energía de la reserva y colocarlas en nuestra zona de juego. Y esta de aquí nos permitiría mover específicamente a donde nos permita, según la tabla de los elementos que aparece detrás. En este caso, pues a cualquiera de los elementos que aparece detrás de la ficha podríamos mover ahí directamente. Y con esto está terminada la estructura del turno en estas dos fases. Le tocaría al siguiente jugador que tendría que hacer lo mismo, elegir cómo utilizar las tendencias de movimiento colocando fichas o recogiendo fichas, movería y tendría que intentar completar los objetivos y las tendencias de las familias para aumentar en el registro académico. Los jugadores irán turnándose turno tras turno hasta que se cumpla una de las dos condiciones de final de partida, que es que se agote una de las pilas de cartas de meta o que 2 jugadores hayan alcanzado la posición final de este marcador, en el cual solo puede haber un marcador, y otro jugador ha alcanzado la segunda posición, en la cual solo puede haber 2 marcadores, y en esta puede haber 3. En ese momento la partida llegaría a su fin y el resto de jugadores jugarían un turno adicional. Después de esto pasaríamos a la fase de puntuación. Al final de la partida los jugadores ganan puntos de 4 formas distintas. En primer lugar, por la cantidad de cartas de meta que hayan completado, según lo que indique la estrella de abajo a la derecha. Los jugadores también recibirán puntos durante la partida si han colocado alguno de sus cubos en alguna de las cartas que ha completado otro jugador, y adicionalmente, si al final de la partida tenemos algún cubo en alguna carta que no ha sido completada, ganaremos puntos de 3 o 5 según si tenemos 1 o 2 cubos en esa carta, como si hubiese sido completada. También ganaremos puntos según la posición del registro académico que hayamos alcanzado, en este caso 28, 23, 18, etcétera, según indique nuestra posición. Y por último miraremos cómo hemos cumplido la carta de agenda de objetivo. En este caso, como podéis ver, es una carta que nos indica, por ejemplo, en este caso, que ganaremos un punto cada nivel del registro académico por encima de 0. Es decir, tendremos que mirar en el registro académico donde nos hemos quedado. Imaginemos que nos hemos quedado aquí, pues ganaríamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos adicionales. También nos indica que obtendremos 2 puntos por cada carta rosa que hayamos completado. Pues tendremos que mirar cuántas cartas rosas hemos completado y ganaremos 2 puntos adicionales por cada una. Después de sumar todos los puntos, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este periódico. Y como podéis ver, es un juego bastante sencillo en el que podremos aprender todo lo que nos conlleva la tabla periódica, es decir, tanto los elementos, dónde se distribuyen, a qué familia pertenecen, cómo aumentan estas tendencias periódicas de si tenemos 2 elementos, ¿cuál tiene el radio atómico más grande? Pues podremos aprender que según su posición en la tabla periódica nos indica si tiene un radio más grande, un radio más pequeño, su energía de ionización, etc. Me parece una forma muy buena de memorizar todos estos conceptos que normalmente los memorizaremos a base de repetición, pero que en este caso, si estamos buscando los diferentes elementos que necesitamos con nuestras cartas de objetivo a través de la tabla periódica, podremos entender y aprender mejor dónde se encuentran todos estos elementos con sus familias. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.